compartir el tema que he titulado Su victoria es mi victoria. Una vez escuché una frase que creo usted la ha escuchado también, que dice por allí: no le hables a Dios de tu problema, háblale a tu problema del tamaño de tu Dios. Tiene sentido porque es cuestión de conocer cuál es el tamaño de Dios para entonces entender que cualquier situación es pequeña comparada con la grandeza de Dios. El problema, creo yo, es un problema de concepto, porque por muchos años se ha visto o mal visto la figura de Dios en contraposición con el diablo. Lo explico. Si usted le pide a un niño hoy, por ejemplo, dibuje a Jesús, ¿qué dibuja? Es muy posible que dibuje a un hombre flaquito, con barba, con túnica blanca. Es muy posible que le dibuje una cruz a la par o a él mismo crucificado, ¿cierto? Eso es lo que posiblemente ocurriría. Pero usted le pregunta a ese mismo chico: dibuje al diablo, ¿y a quién dibuja? Es muy posible que dibuje a Thanos, el de Avengers, ¿verdad? Un bicho gigantesco con los brazos de tamaño, que habla así. ¿Dónde aprendimos el concepto de Jesús? ¿Dónde aprendimos? Porque el Jesús que muestra la Biblia, por lo menos Apocalipsis, cuando en gloria vuelve a aparecer, es uno lleno de majestad, de poder, de gloria, de victoria, y al diablo lo ha presentado siempre como un enemigo vencido. ¿Dónde aprendimos el concepto? Entonces yo creo que nos quedamos con el Jesús hombre, que claramente aprendemos de él, pero no podemos dejar de hablar ni olvidarnos del Jesús que ya está en gloria. ¿Cómo es este Jesús que está en gloria? Mientras Jesús caminó sobre la tierra, tuvo dificultad, tuvo hambre, tuvo sed, estuvo limitado en tiempo y en espacio, pero llegó un momento en que ascendió al cielo y en toda su gloria ahora se manifiesta y vive. Yo quiero mostrarle a ese Jesús, para que entonces, ahora sí, podamos decir confiadamente: tu victoria es mi victoria, Señor, tu gloria es también mi gloria. Y para ello quisiera que me acompañe al libro de los sustos, le llaman por allí, al libro de Apocalipsis, el libro del miedo, de seres extraños, de grandes tribulaciones. Y quisiera hoy quitarle el susto, así como Dios mismo lo ha intentado hacer. Es la gente que por no comprender las visiones se podría asustar. Mire la ironía. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: dichosos los que leen y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de las cosas que aquí están escritas, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Cómo nos llama el libro a ser dichosos si no podríamos comprenderlo, o más bien nos asusta? Por eso le digo que el simbolismo que él envuelve, una vez que se comprende, quita todo susto. Y le explico. La palabra Apocalipsis justamente se deriva del término, o viene del término en su idioma original, en griego, y significa descubrir o revelar. Por eso en inglés, por ejemplo, usted ve que Mateo se llama Matthew, Lucas se llama Luke, Timoteo, Timothy, y Apocalipsis, Revelation. Oyó la pronunciación, ¿se dio cuenta? Revelation, porque lo que significa es eso. Significa la revelación de algo que antes estuvo oculto, que antes no era tan fácil de ver a la vista humana. Fue como cuando Jesús se encuentra con Felipe y le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me has visto. El que me ha visto a mí, y ahí se reveló, ha visto al Padre. Esa es la revelación. El libro revela algo, y yo quisiera mostrarle ¿qué es lo que revela? Porque se encuentra en el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, que dice lo siguiente, y le pido por favor léalo conmigo. Esta es, no, otra vez en serio. 1, 2, 3. Esta es la revelación de, ahí está. El centro del Apocalipsis, el tema principal, no son las visiones, no son los seres extraños, no es la gran tribulación. El tema principal es que Jesús se revela a su pueblo.
Y eso debería entonces quitarnos el susto, porque si Él es el que se está revelando, lo que Él revela es sencillamente extraordinario. El libro de Apocalipsis no se escribió para asustar, sino para alentar a los cristianos que sufrían en el primer siglo. Para alentar a aquellos que estaban desanimados, aquellos que andaban depresivos, aquellos que andaban tristes sin esperanza, para alentar a aquellos que están en problemas matrimoniales, aquellos que sufren enfermedades. Se escribió para alentar a aquellos que sufren persecución por su fe, aquellos que no entienden la vida en uno de esos momentos extraños que todos pasamos. El libro se escribió para alentar a 7 iglesias de Asia Menor en el siglo I, pero no habían 7. 7 para la Biblia y para Dios es el número perfecto, pleno. Esto significa que si le escribió a 7, se entiende que le está escribiendo a todas las iglesias en el mundo del tiempo pasado, del tiempo medio y ahora las iglesias que vivimos en nuestro tiempo. Un día me preguntaba que por qué nosotros los cristianos no hacíamos un solo mensaje y ese mismo mensaje se predicaba en todas las iglesias evangélicas del mundo. Eso sería más fácil, pero no es realista. Jesús no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque cada iglesia particular tiene sus broncas particulares, cada vida particular tiene sus elementos particulares y Dios sabe a quién enviar mensajes, cuándo enviarlos y por qué enviarlos. Usted hoy, por ejemplo, saldrá de aquí diciendo, apenas para mí ese tema. Algunos saldrán diciendo, ¿por qué no lo escuché antes? Y otros saldrán diciendo, hoy estoy bien, pero posiblemente lo ocuparé mañana. Esos son los temas de Dios. Y en medio del tema Dios habla diferente a cada persona dependiendo de su necesidad. En aquel momento hay un hombre llamado Juan, se entiende según los comentaristas, Juan el apóstol. Este hombre lo destierran, lo tiran a una isla llamada Patmos y ahí en la isla está como prisionero por predicar el evangelio. Y en medio de su dolor, de su abandono, de su angustia, de su tristeza, Jesús le da una revelación acerca de sí mismo. ¿Se imagina qué emocionante? Uno a veces dice tras de cuernos palos, eso significa que a uno a veces le va mal y luego de que le va mal le va peor. Pero en el caso de Juan, en medio de su dolor no le fue tan peor, diríamos en Costa Rica, porque el Señor se le apareció y le habló. Y yo creo que hay momentos así en nuestras vidas, donde estamos mal, donde pasamos por desiertos y es donde Dios llega, nos habla y nos consuela. El mensaje que le quiero compartir, más el mensaje es quién lo comparte, tiene que darnos a todos esperanza. Y le voy a explicar por qué. Comencemos. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Así se presenta el Señor a Juan para que lo transmita a las iglesias, a las 7 iglesias y a nosotros, por supuesto. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Para la gente que sufría, que estaba en angustia, necesitaban escuchar palabras de consuelo. Y la forma en que el Señor se presenta, ya glorificado, ya en gloria, es de esta. Les recuerda, yo soy el alfa y la omega, así como en español tenemos el alfabeto de la A a la Z, justamente el alfabeto griego comienza con el alfa y termina con la omega. Lo que está diciendo el Señor es, yo soy, si lo quieres recibir, el alfabeto completo de conocimiento. Todas las combinaciones de las letras producen conocimiento. Soy yo la verdad total, no hay nada fuera de mi conocimiento. Y ese es quien te sostiene. ¿Qué es lo que está diciendo? Nada de lo que vives, nada de lo que has vivido y nada de lo que vivirá ha tomado a Dios por sorpresa. Porque eres el dueño del inicio y del final de la historia y de tu propia vida. Si eso es así, podemos estar tranquilos. Porque no están nuestras vidas en las manos de cualquiera. Están nuestras vidas en las manos de aquel que es el dueño del inicio y el dueño del final. Eso daba ánimo. Lo segundo que les dice es, soy el que es, el que era y el que ha de venir. Les habla en 3 tiempos, o en 3 dimensiones de tiempo. Estoy en el pasado, estoy en el presente, estoy en el futuro, soy el eterno presente. De alguna forma te está diciendo lo que dice Eclesiastés. Dios restaura el pasado, Dios te sostiene en el presente
y te da esperanza para el futuro. ¿Cuántos aquí tuvieron un pasado feo? Hay como 3, qué bárbaros, oiga. Bueno, yo sí. ¿Cuántos tuvieron uno muy feo? Ah, ahora más. ¿Y re feo? Ah, ahora estamos entendiéndonos. Le digo algo en medio de esos pasados. Dice la Biblia que Dios lo restaura. No es que nos podemos devolver y arreglar lo que no hicimos bien. Es que lo restaura a partir de las nuevas decisiones que usted en Dios tome. Comienzas a vivir las cosas de una forma diferente. Y todo el pasado destruido se restaura a partir de tu presente construido con la verdad de Dios. Este Dios que es, que era y que ha de venir, es el Dios que restaura tu pasado, que te sostiene y que te da esperanza para el futuro. Y cierra diciendo: y soy el Dios todopoderoso. ¿Qué significa ser todopoderoso? Lo busqué en griego, lo busqué en hebreo, en arameo, en español y pachuco. ¿Y saben qué significa? Que todo lo puede. No hay mucho donde echarle cabeza. Es el omnipotente que ejerce control sobre toda persona, sobre toda circunstancia, sobre la enfermedad, sobre eventos naturales. Es el único capaz de decirle al viento y a la tempestad: detente. Y la tempestad calladita dice: sí, Señor. Es el único capaz de hablar y lograr que una montaña arda en fuego mientras habla a su pueblo. Es el único capaz de decir y que las cosas ocurran. Dice Isaías que en el hueco de su mano sostuvo todas las aguas de este mundo. Dice Isaías que desplegó los cielos como cuando uno abre la cortina del cuarto. Dice Isaías que igualmente pesó los montes de la tierra completos como en una balanza. Dice Isaías que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que la tierra es el estrado de sus pies. ¿A qué compararemos al Señor? Y ese Dios todopoderoso es tu Dios. Imagínese la esperanza que podían recibir los cristianos del primer siglo, porque no eran como nosotros. Las crisis mayores de nuestros tiempos: ahí se me quebró una uña, dice la señora, y ya pagué 10,000 para que me las hicieran. Son crisis. Y uno dice: ¿really? Es que me dejó Carlos tanto que lo amaba, dice Yorleni. Pero no le convenía, ¿para qué anda con Carlos? Parece que son las crisis más modernas. Es que se me acabó la plata. ¿Y en qué la gastó? Yo sé que en el último celular de moda. Esas no son crisis reales. Esas son consecuencias por mis malas decisiones. Pero pasamos por la vida peleando con cosas como esas. Yo le voy a decir contra qué peleaban los cristianos del primer siglo. Los metían al circo romano y soltaban las fieras para que los despellejaran, para que se los comieran estando vivos. Y ellos entraban cantando alabanzas a Dios. ¿Sabe por qué los metían al circo romano? Porque eran cristianos. ¿Sabe cuál era el odio que les tenían? Es que el César se proclamaba Dios y decía: toda la adoración tienen que darle al emperador romano. Y los cristianos decíamos que al único que adoramos es a Jesús. Y ahí comenzaron las fricciones. Los cristianos decían: no levanten ídolos. Y esto hacía un problema en los artesanos que andaban haciendo ídolos. Les mataba el negocio. Entonces odiaban a los cristianos. Los cristianos decían: es que no es bueno esto. De todos somos iguales ante Dios, siervos y esclavos. Y la gente que tenía esclavos se enojaba contra ellos porque le estaban quitando el negocio de la esclavitud. Y por supuesto, eran odiados por seguir a un tal Jesús. Sufrían por causa del evangelio. Y escuchar que el Dios todopoderoso los sostenía, y escuchar que su primero y su último segundo estaban en las manos de Dios, y escuchar que Dios sostenía su futuro, les daba esperanza. Misma esperanza que yo le quiero recordar a usted hoy. Tenemos esperanza en Jesús todavía hoy y hasta el final de los tiempos. Apocalipsis 1 verso 10 continúa: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, seriedad, firmeza, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las iglesias. Yo quiero compartirle qué fue lo que vio Juan. Dice la Biblia que cuando él se vuelve, allá en el versículo 12 del capítulo 1, me volví para ver quién era la voz del que me hablaba, y al volverme vi, esto es lo primero que ve, verso 12: 7 candelabros de oro.
Apocalipsis 1:20 dice que los candelabros de oro son las iglesias. ¿Por qué compara Dios a la iglesia con un candelabro de oro? ¿Por qué? Porque la iglesia sí o sí, llena del Espíritu Santo, debe ser luz. Su vida debe ser luz. En el trabajo, en la forma en que usted actúa, en el control de las emociones. Su vida debe ser luz en la forma en que trata a la esposa y al esposo. Su vida debe ser luz en la forma en que hacen negocios. Alguna vez le conté de esta pastora que entró con su hija al centro comercial y pagando en la caja, la niña comenzó: mamá, cómprame un foco, cómprame ese foco, mamá, cómprame ese foco. Y la mamá, como suele ser y como solemos ser los papás y las mamás, ya cansados, entonces dijimos: bueno, le compro el foco, le compró el foco, se lo dio en la mano y luego la niña dijo: ahora sí, llévame a un lugar donde haya oscuridad. Chiquilla más misteriosa, oiga, pero ¿para qué es la luz? Para alumbrar en la oscuridad. ¿Para qué usted fue puesto en esta tierra? Y le digo algo extra: a veces estamos rodeados con tantas cosas de pecado, compañeros que hablan tan mal, situaciones horrendas, y usted dice: Señor, sácame. Y yo oro al revés y le digo: Señor, déjalo, porque la luz se ocupa en la oscuridad. La luz no se ocupa en la luz. Entonces, más que estar pidiéndole a Dios: sácame, pídele que yo alumbre más. Porque si algo ocupa a la gente es ver a la iglesia resplandecer en gloria. Continúo. Apocalipsis 1, verso 13. En medio de los candelabros, ¿qué son los candelabros entonces? Las iglesias. En medio de los candelabros, dice Juan, estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, así se le llama a Jesús, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Mire, le doy una genial y maravillosa y extraordinaria y única noticia que usted sabe, pero que espero no olvide nunca. Jesús camina en medio de su iglesia, no de la que parece iglesia, porque que esté lleno no significa que la presencia de Dios esté, ¿verdad? Los conciertos seculares de reggaetón horrendo se llenan y no necesariamente llenura significa presencia de Dios. Dios camina en medio de su iglesia y anda buscando gente que de verdad le adore. Y es el que se para en la puerta a ver quién llega tarde. Y es el que camina en medio a escuchar quién está orando y quién está de verdad orando. Y quién está pensando en los frijoles o en la muchacha que canta: Señor, dámela. Él es el que camina en medio y conoce su historia mejor que usted mismo. Qué bueno es saber que Él camina en medio de nosotros. Y Él lo prometió en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Allá en Juan dijo: no los dejaré huérfanos. Entonces, este sentimiento de orfandad, de soledad, de abandono, tenemos que soltarlo de nuestras vidas y repetirlo constantemente. No estoy solo, el omnipotente camina conmigo. No estoy solo, el todopoderoso va delante de mí como un poderoso gigante. Debemos sacar del corazón las mentiras, porque si vivimos con mentiras no caminaremos mucho tiempo. El Señor nos asegura su presencia siempre. La pregunta es: ¿somos conscientes de esa presencia de Dios? ¿Somos conscientes? Ahora vivimos un tiempo de alabanza extraordinario. Hoy se lucieron estos muchachos, tocaron, como decimos los músicos, no solo riquísimo, sino que algo se sintió en el ambiente. Para el que está metido, eso le es muy fácil comprenderlo. Para el que no está metido, ni cuenta se da. Dios camina en medio de su iglesia. Cada vez que atiendo un matrimonio en consejería, siempre que oro de esta manera. Algunos se asustan, otros no. Una oración simple. Está la señora, está el Señor, está mi persona, y digo: Señor, en esta oficina que estamos nosotros cuatro, te pedimos
Y siempre vuelvo a verlos y uno de los dos vuelve a abrir como un ojo, como diciendo, ¿quién más está aquí? Y digo yo, qué curioso. Se entiende que estoy hablando del Señor, de su Espíritu. Pero abre como ojo, como diciendo, Señor, yo solo conté 3. A veces no somos conscientes de su presencia. Pero Él prometió caminar en medio de su iglesia. Escuche bien, esta no es su iglesia. Hermano, aquí vinimos a la casa del Señor. Esta no es su casa. Usted es la casa del Señor. Es usted la iglesia. Cuando usted sale por las puertas, dice la Biblia que Él camina con usted. Cuando se monta al bus, Él camina con usted. Cuando llegas al trabajo, Él camina con usted. Cuando vuelves a tu casa, Él camina con usted. Él prometió estar en medio de su iglesia, en medio tuyo. Lo segundo que dice es la vestimenta. Una túnica blanca y un cinto de oro. Esto me llama la atención porque así se vestían los sacerdotes en Levítico. Y así nos vistieron a Julio y a mí cuando danzábamos en un grupo de danza hebrea en el que estuvimos a los 14 y 15 años. Danzábamos "El Señor es mi capitán y su ejército victorioso va". ¿Nunca la escuchó? Túnicas blancas, una cinta que decía "Santidad a Jehová". Julio y yo pecadorcísimos, pero aquí decía "Santidad a Jehová". Porque a veces pura apariencia, ¿verdad? Pura pinta, pero nada de esencia. Jesús es la esencia misma de lo que significa ser sacerdote. En la antigüedad Dios usó reyes para gobernar a su pueblo. Todos lo hicieron mal casi. En la antigüedad Dios usó sacerdotes para oficializar. Y cada vez que la gente tenía que pedir perdón por un pecado, entonces buscaba al sacerdote. El sacerdote llevaba un animalito, lo mataban y al final aquella sangre derramada hacía que el pecado fuera perdonado. Yo me preguntaba, ¿se imagina si hoy tuviéramos que matar animales para que nuestros pecados fueran perdonados? Se extinguirían. No habría forma de dar abasto con la cantidad de pecados que cometemos como pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que Jesucristo una vez murió y para siempre perdonó tus pecados. Y eso es para agradecerlo. Que Él aparezca como sacerdote te recuerda que no tenemos, como dice Hebreos 4:15, un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado pero sin pecado, uno que traspasó los cielos y se sentó a la derecha de Dios y clama día y noche por usted. Él es tu intercesor, Él es el que clama por tu vida. Cuando lo vio vestido de sacerdote, inmediatamente pensó en lo que los judíos hacían constantemente, buscar constante a sacerdotes. Ahora no hace falta. Con Jesús es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Tal vez no lo recuerda, pero mira al que está a la par y dígale: ya te perdonó toiticos. Dígale, tal vez no lo recuerda el que está a la par. Pero le voy a decir que le diga algo más, por favor. Viva como libre, no como esclavo. Porque ya somos libres. Alégrese, somos libres. Libres por la sangre de Cristo Jesús. Libres por su gracia. Somos libres. Ahora el grupo cantaba: ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Los que hemos vivido atados al temor por años, qué liberador es repetir una frase como esas. Porque somos libres. Dios nos ha hecho libres. Apocalipsis 1, verso 14. Continúo. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Le explico. Esta de su cabellera blanca hace alusión a Daniel. ¿Se acuerda Anciano de Días? La canción Anciano de Días es tomada del libro de Daniel, cuando un anciano de días se refiere a un hombre mayor con mucha sabiduría, entrega el poder, gloria a Jesús. Pues resulta que ahora Jesús es el que se ve con la sabiduría del Padre. Esto es lo que ve Juan.
Y lo segundo que ve, y es en lo que me detengo, sus ojos como llamas de fuego. ¿Qué significa esto? Todo lo ven y todo lo purifican. Quema lo que estorba en nosotros. Todo. Porque dice Mateo 10:26, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Dios conoce cómo llega usted a la iglesia. Dios conoce el que está intentando vivir en adulterio. Dios conoce a aquel que está enredado en la inmoralidad sexual, aquel que hace división en la iglesia. Él lo ve. Dios sabe cómo se mueve la gente en las iglesias, quién viene a buscarlo y quién viene a rechazarlo. Para Dios no hay nada que se escape a sus ojos. Y esa mirada es una bendición si estamos bien, pero no es tan bendición si estamos mal. Es la mirada del juez que recompensa a cada uno según sus obras. Así que alégrese. Si usted está bien, disfrute su mirada. Me acuerdo que una vez cuando iba de novio con Jackie, ella vivía en Alajuelita, por la Cruz, allá abajito. Y yo subía en el carro. Era tantas veces que iba a marcar allí, que marcar, ¿se entiende? Eso es dentro del ámbito de trabajo, ¿verdad? Usted va con la tarjeta y marca, ya llegué. Y cuando sale vuelve a marcar, ya me voy, una cosa así. Y yo subía en el carro, bajaba. Un día me fui con algunos músicos de la iglesia en la que yo estaba. Me llamó la atención que era uno de los líderes de la banda que iba conmigo, como decir Johan, una cosa así, ¿verdad? Y vamos en el carro. Cuando vemos la hora, el culto empezaba a las 6 y faltaban como 7 minutos. ¿Y qué nos pasó? Corramos, estábamos comiendo ahí en la casa de Jackie. Ahora nos vemos. Y yo le dije, corramos. Y ellos me dijo, llegamos a tiempo. Y yo, tranquilos. ¿Usted ha visto Rápido y Furioso? Como yo me conocía las curvas de todo ese bajonazo, yo llegaba rapidísimo. En serio, en serio. La imprudencia, toda la huilada de uno, pues uno piensa que uno tiene el mundo a sus pies. Jack, ¿recuerda? Entonces, monto a la gente y bajo. Pero en serio, hay un codo, una curva que le llaman el codo del diablo. Solo para que se dé cuenta. Mire, bajé. Cuando llegamos al codo del diablo, uno de los líderes se asustó en serio. Se agarró y me decía a gritos, pare, nos vamos a matar. Y yo, juegué vivo, venía con el carro ahí, tranquilo. Y le dije, ¿tiene miedo de morir? ¿No está listo? Y él me respondió, no estoy listo, pare. El carro del terror. Entonces me llamó la atención porque yo estaba bromeando con no está listo, pero él lo gritó en serio. Se le salió del alma. Si me muero no lo veo. O sea, esto es en serio. Y me puse a pensar de verdad. Usted no ocupa una curva llamada el codo del diablo para saber si está listo. Usted ocupa saber que el Rey de Gloria viene cuando nadie lo espera. Usted ocupa saber que en el momento menos esperado, Él descenderá por su pueblo y se llevará solo a los que están listos. Amén. Apocalipsis 1, verso 15. Y voy terminando. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Su voz tan fuerte como el estruendo de una catarata. ¿Qué es esto de los pies de bronce? Es la faceta de juez. Dios es amor, pero es juicio y justicia. Una cosa no anula la otra. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Jesucristo, de Dios? John MacArthur nos comenta
que en los tiempos de los reyes antiguos ellos se sentaban y toda la gente a la que juzgaban quedaban abajo. Entonces los pies de los reyes quedaban siempre por encima de la gente. Esos pies de los reyes llegaron a ser símbolos de autoridad, porque lo que la gente veía era solamente los pies, y pies de bronce, eran pies firmes, firmes. Dios cuando juzga, quiero que sepa, juzga con completa justicia, porque Él sabe todo. Usted y yo cuando juzgamos nos equivocamos mucho porque no sabemos todo. Pero Dios, que sí sabe todo, cuando juzga, lo que juzga y lo que da de consecuencia es perfecto, porque Él sabe por qué lo hace. Nosotros ignoramos la mitad o más de las cosas, del por qué Él hará las cosas. Es que vea lo que me está pasando. ¡Qué injusticia! Decimos. No es injusticia. Si Dios lo permite es porque Dios sabe. Y en aquel tiempo la Biblia enseña que Él juzgará a su iglesia, sobre todo porque quien ama corrige al que ama. Y Dios ama a su pueblo. Y su voz explica, en principio como trompeta, ahora como el estruendo de una catarata. Habla de una voz fuerte, de una voz de autoridad para nosotros. Termino. Apocalipsis 1:16. En su mano derecha, símbolo de honor, poder, autoridad, tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. 7 estrellas, dice Apocalipsis 1:20, 1:21, son los ángeles o los líderes a cargo de las iglesias. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo con mi mano derecha de poder y autoridad sostengo a la gente que he puesto para que lleve adelante mi reino. Qué emocionante. Porque si hoy yo estoy de pie, no es por mi capacidad, no es por un talento especial, es porque su mano es la única que es capaz de sostenerme. Si usted hoy está en pie, ¿no se lo ha preguntado? ¿Por qué yo sigo aquí todavía? Porque a pesar de las cosas que he vivido todavía permanezco, porque es la mano derecha de Dios la que te sostiene todavía. Si fuera por nosotros. De su boca sale una espada aguda. Es un simbolismo. La Biblia enseña allá en Hebreos 4:12, no en primera, ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Su voz, su palabra se compara a una espada que cuando usted la mete, si tiene 2 filos, corta para un lado y corta para otro. Es capaz de destruir en nosotros lo que estorba. Es capaz de hacer las cosas nuevas. Es su palabra la que juzgará el mundo. La palabra de Dios enseña que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Salmos 29:3, la voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. Verso 4, la voz del Señor resuena potente. Verso 5, la voz del Señor desgaja los cedros. Verso 7, la voz del Señor lanza ráfagas de fuego. Verso 8, la voz del Señor sacude al desierto. Verso 9, la voz del Señor retuerce los robles, deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan. Es que cuando Dios habla ocurren cosas. Di tu palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo la palabra y el siervo se levantó. Cuando Dios habla ocurren cosas. Los montes tiemblan. Dile a los huesos secos, le dijo el Señor al profeta Ezequiel, profetiza sobre ellos y aquellos huesos secos vivirán. Y Ezequiel comenzó a profetizar sobre los huesos secos. Y dice la Biblia que los tendones aparecieron, que la carne apareció, y que aquel ejército comenzó a levantarse, porque Dios sopló aliento de vida sobre ellos. Dios habló, y cuando Dios habla las cosas ocurren. Yo quiero hoy darle ánimo a usted, al que vino desanimado, al que vino sin esperanza, al que vino con una enfermedad de años. El Dios que tiene todo el poder en su boca está contigo, está de tu lado, te acompaña
y tiene el poder de hacer caminos nuevos otra vez. Termina el versículo 1:19. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Como dice Apocalipsis, habrá un momento en la historia donde ya no necesitaremos ni sol ni luna, porque la misma gloria de Dios alumbrará nuestras vidas. Ante una revelación tan majestuosa, ¿qué haríamos nosotros? Creo que esto nos falta un poquito, me incluyo. Apocalipsis 1:17, al verlo, dice Juan, este Juan es el Juan apóstol, según los comentaristas, el mismo que se arrecostaba al pecho de Jesús, el mismo que lo vio como hombre, ahora lo ve en toda su gloria, pero ya ahora no se recuesta al pecho. Ahora, al verlo en toda su gloria, dice la Biblia, caí a sus pies como muerto. Finalmente entró en conciencia: delante de quién estoy. El temor vino a su vida, y cuando en esos momentos de temor el temor nos abruma, qué lindo nuestro Dios, que siendo como es y lo grande que es, miren lo que hace. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero Él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no temas. Y te voy a explicar 3 razones para que no temas. Yo soy el primero y el último. Estuve al inicio, estaré al final, así con tu vida. No temas. Lo segundo que le dice es: estuve muerto, pero véame, ahora vivo, por siempre y por los siglos de los siglos, y así como yo vivo, te haré vivir a ti. Y lo tercero que le dice es, casi pensaría que hasta con una sonrisa de victoria: y tengo en mi mano la llave del infierno, la llave de la muerte, para que usted pueda estar tranquilo. Sea en vida, estaré contigo, y si mueres, estarás conmigo por siempre y para siempre. Quizás el mayor temor que tenemos todos es a la muerte, pero el Señor dice: tranquilo, ya yo tengo esas llaves, las gané en la cruz. Amados, esta canción me recuerda esta historia. Cuando decimos: porque tu diestra me ha sostenido, lo que estamos diciendo es: tu brazo de autoridad, tu mano derecha, es la que me tiene en pie todavía. Por eso puedo gritar: mi socorro ha sido tú. Mi socorro ha sido tú. Yo quisiera que cantemos esa canción y que luego oremos a Dios. Le pido que se ponga de pie, por favor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria.